tardes, aquí nos encontramos empezando la transmisión para desde radioebm.com con la presentación del libro Sed de Bendición. Déjame mostrarlo. El libro Sed de Bendición del autor José Antonio Díaz del Cinto. Bienvenidos a todos los que están en redes sociales, la gente de Instagram, las personas que tenemos aquí en el estudio. Y pues bueno, vamos a comenzar con la presentación de este interesante libro. Y en primer lugar, presentar a José Antonio. Bienvenido, José Antonio, muchas gracias por venir a... Muchas gracias, José Manuel, por invitarme. Es un placer estar aquí. Bueno, en primer lugar, para las personas que no te conocen, ¿quién es José Antonio Díaz? Bueno, soy un adulto español que se ha lanzado a la aventura o a la locura de escribir un libro sobre un tema histórico relacionado también con una maldición. No soy escritor profesional, profesionalmente tengo una licenciatura en químicas y ahora mismo enseño clases de inglés. Pero en este caso vamos a hablar del tema de mi primer libro. Muy bien. ¿De qué trata el libro? Y sobre todo, ¿a qué personas va dirigido? Bueno, el libro va dirigido en principio a personas que tengan algún conocimiento bíblico para poder entender lo que es luego el análisis espiritual de los hechos históricos. Esa era la intención cuando lo escribí al principio, pero después amplié un poco el público objetivo y quise incluir ahí a todos aquellos que, aunque no tengan necesariamente conocimientos de la Biblia, sí que tienen un concepto de la justicia y de que hay cosas que cuando se hacen actos que son injustos hay que repararlos para no sufrir las consecuencias de dichas injusticias. Entonces va dirigido en general a cualquier persona que tenga un sentido de la justicia y que quiera ver que la justicia es el pan nuestro de cada día. Evidentemente, claro, si tú ves, en base a lo que estás comentando, si ves el título del libro, Sed de Bendición, pudiera estar enfocado a eso, pero realmente con tus palabras explícanos cuál es el objetivo del título. Bueno, le puse ese título un poco jugando con las palabras. Primero elegí la palabra sed porque tiene dos significados en español, ¿no? Uno es la sensación de la falta de agua cuando tenemos necesidad física de beber, pero el segundo es la sensación, el segundo tiene que ver con el imperativo, ¿no? Un mandato, el imperativo del verbo ser. Y yo quería, digamos, incluir los dos significados dentro del título, que nosotros tenemos que ser de bendición para otros y al mismo tiempo también yo detecto que en España hay una sed inmensa, aunque la gente lo dice de una manera indirecta, no se reconoce así de forma directa, hay una necesidad de bendición, hay una sed por temas espirituales y yo he querido con este libro, digamos, contribuir de alguna manera a saciar una parte de esa sed. Muy bien. Por otra parte, si vemos la portada es muy interesante porque tenemos entonces la península ibérica en medio como que, no sé, ardiendo. ¿Okay? Estamos en medio de unas montañas con nieve, ¿no? Entonces también es bien interesante la portada. ¿Qué significa esta portada? Bueno, la portada, no sé si se refleja tan bien como yo quisiera, es una foto que yo tomé hace unos años en un valle suizo y se ve unos rayos de sol que atraviesan unas nubes en la parte superior de la portada y abajo iluminaban ese valle, ¿no? En ese valle yo he puesto España porque yo es así como imagino la situación espiritual de España en este momento. España está cubierta por unas nubes espirituales desde hace más de 5 siglos. Esas nubes espirituales no son buenas, son malignas, impiden que los rayos de la gracia del Evangelio del Señor Jesucristo alcancen el valle y alcancen consecuentemente el país. Y yo he querido situar al país ahí simbólicamente en el valle porque yo quiero que los rayos de la gracia del Evangelio alcancen a todos, ¿no? Qué interesante. Vamos entrando ya en aguas profundas. Hay un dicho en España que dice que en agua pasada no mueve molino. ¿Ok?
¿ok? Entonces, claro, este es un tema histórico, estamos hablando de un tema que tú vas a dar ahora fechas de 1492, ¿y tú crees realmente que merece la pena remover el pasado en estos momentos y remover todo este tema? Bueno, yo creo que sí. Generalmente hay mucha gente que es partidaria de este refrán, ¿no? Agua pasada no mueve molino, y que no merece la pena remover lo que ya ha pasado porque a veces salen cosas muy feas y muy duras. Pero yo creo que cuando uno no espera nada y no hace nada por cambiar una situación histórica injusta, lo que obtienes al final, cuando no haces ningún esfuerzo por corregir los efectos perversos derivados de ella, es precisamente lo que esperas, es decir, nada. Y yo sí que espero que algún día, con la gracia de Dios, esta situación histórica se pueda corregir, para el bien de todos, para el bien de los que nos están oyendo, de los que estamos aquí y de las generaciones futuras. Sí, bueno, evidentemente en este tema, si tú te pones a revisar, ¿no?, toda la historia de la humanidad, te das cuenta de que Dios siempre ha utilizado a imperios para de alguna manera educar y corregir a su pueblo, ¿no?, al pueblo de Israel, desde toda la historia hasta hace poco, hasta el siglo pasado, con incluso el nazismo, ¿no? Entonces vemos que el pueblo de Israel ha sufrido, y siempre a través de imperios gigantescos, ¿no? Pero todos tienen una misma finalización. Todos estos imperios, después de que han hecho esto, han finalizado y han caído. Son imperios que al final han caído, ¿no? ¿Tú crees que en el caso de España, todo lo que tuvo que ver con la expulsión de los judíos en este año 1492, tuvo que ver con el comienzo del fin del Imperio español? Bueno, yo estoy totalmente convencido. Has mencionado, por ejemplo, sabemos por la Biblia que el Imperio babilónico cayó como consecuencia del mal que infligió al pueblo judío. El Imperio romano cayó exactamente por la misma razón. Y así han caído imperio tras imperio. Cayó el Imperio británico precisamente porque no tuvo buen comportamiento con el pueblo judío. Cayó la Alemania nazi porque no tuvo buen comportamiento, y cayó España porque no tuvo buen comportamiento y nunca ha hecho nada por remediarlo. Exactamente. Y hacia eso irían las siguientes preguntas, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, sí tenemos constancia que la Alemania nazi pidió perdón de todo lo que sucedió con el nazismo, ¿no? Entonces, y de alguna manera tú ves que han podido evolucionar, ¿no? Y a partir de ahí han seguido. ¿Por qué tú crees realmente que ese decreto que se hizo en el año 1492, y desde esa fecha hasta acá nadie, ningún gobernante español le ha interesado abrogar ese decreto y adicionalmente, o por lo menos pedir perdón a las autoridades de Israel? Bueno, tengo que hacer aquí un pequeño inciso, porque para nuestros clientes no hemos todavía explicado cuál es la sinopsis del libro, ¿no? Pero el libro básicamente, primero explico esto y luego intento responder a la pregunta, que espero que no se me olvide. Bueno, que pudiera ser, ¿no? Bueno, el libro básicamente tiene primero un análisis histórico del decreto de expulsión de los judíos de 1492 firmado por los reyes católicos. A continuación tiene una carta entregada por el representante judío Isaac Abravanel, que contiene una serie de términos que anticipan en el tiempo lo que ese hombre esperaba que le iba a ocurrir al Reino de España como consecuencia de los hechos impíos que estaba sufriendo. Y que cuando uno conoce la historia de España, que es lo que yo hago ahí, pues ve que la ha clavado. Es decir, todo lo que ese hombre anticipó se ha cumplido. Y estamos hoy todavía sufriendo las consecuencias de aquel hecho impío. Ahora, la pregunta era, ¿por qué creo yo que nadie ha metido mano a esta situación y ha intentado o bien abrogar el decreto o como mínimo pedir perdón? Bueno, mi convencimiento es de que la razón por la que eso es así es una suma de factores. El más importante yo creo que es que España en aquella época hubo un sistema religioso que se empeñó en perseguir a los judíos y en tomar esta decisión,
aliado con el sistema político de aquel entonces, y todos los sistemas políticos que ha habido desde entonces, y ha habido una serie de bandazos en la historia de España, pero todos los gobernantes que ha habido desde entonces, bajo la influencia de ese mismo sistema religioso, han tomado la determinación de vamos a olvidar este tema, vamos a echar tierra sobre él, porque esto no nos afecta, es agua pasada. Y no es verdad, nos afecta. En el libro hago un análisis espiritual de dos situaciones en el Antiguo Testamento donde los pecados cometidos por una determinada persona seguían afectando después a generaciones posteriores hasta que alguien, movido por Dios, pidió perdón. Y cuando esa persona que no había cometido el pecado en cuestión pidió perdón, Dios perdonó y se benefició no solo esa persona, sino todo el pueblo. Esto sería el ideal, lo que a mí me gustaría que ocurriera, que Dios hiciera con esta situación, ¿no? Claro, es difícil que tiene mucha relación con la pregunta anterior, ¿no? De que agua pasado no mueve molino, ¿no? Y por ahí continúa de que a lo mejor ningún gobernante, ni incluso el mismo pueblo judío que vive hoy en España, le pudiera interesar que se removiera esto o que se recordara, porque sí hablamos mucho del nazismo y hablamos de todo lo que pasó porque es una historia reciente, pero muy poca gente conoce de esta historia, ¿no? Y de que esto realmente está sucediendo. ¿Has podido hacer algún movimiento en este sentido con gobierno o con el mismo pueblo? Bueno, he hecho varias cosas. He creado una página web y he creado también una petición en change.org, esta organización que se dedica a gestionar peticiones de personas para hacerlas llegar a los gobiernos para que se haga algo al respecto. Bueno, yo he hecho varias cosas. Perdón. La primera de ellas es la recogida de firmas a través de change.org. Son unas firmas que van encaminadas a lograr 500.000 de ellas para poder presentarlas como iniciativa legislativa popular ante el Parlamento, para obligar al Parlamento español a que debata el tema. También he hecho otra cosa, que es crear unas cartas modelo para que todo aquel que quiera pueda coger una que están en mi página web, simplemente tienen que entrar, poner sus datos y darle a enviar, y se la pueden enviar desde el rey al presidente del gobierno actual o al futuro, y también a los principales representantes de los partidos políticos más grandes. Ahí básicamente lo que se les dice es que hay un libro que describe que en España hay una maldición, que es lo que yo pienso, y que esa maldición nos está afectando. Luego comentaré más adelante qué indicadores actuales tenemos de que la maldición nos sigue afectando al día de hoy. Pero ahí digo que hay una maldición que nos afecta y que si verdaderamente, como dicen, quieren a España y quieren lo mejor para España, lo que tienen que hacer es leer eso y actuar en conciencia. Y la verdad, si uno tiene conciencia del bien y del mal, aunque parezca una locura el querer derogar un decreto que tiene ahora mismo 523 años, el próximo 31 de marzo tendrá 524 años de antigüedad, pero aunque parezca una locura, el día que acabemos con ese decreto, el día que lo deroguemos, la realidad espiritual de España va a cambiar para bien. Sí, hacia ahí nos va llevando la entrevista, ¿no? Evidentemente, en el año 1492, cuando Isabel la Católica toma la iniciativa de hacer este decreto, se expulsan más de 400.000 judíos, ¿no? de España en ese momento, que en ese momento adicionalmente eran los principales productores, formaban parte del principal sector económico de España en ese momento, ¿no? Que suena un poco ilógico, ¿no? Eran agricultores, eran los comerciantes, eran los principales fabricantes para temas de consumo en aquella época, y evidentemente empezó a afectar esto a la economía del imperio en ese momento. Comentabas ahora que tenías una especie de indicadores que has podido ir de alguna manera adquiriendo para poder demostrar que aún se mantiene este tema de la maldición. ¿Nos pudieras comentar al respecto? Sí, las maldiciones son en concreto 13, los párrafos donde se alude a las mismas,
y una de ellas tiene que ver con nuestras instituciones de conocimiento de aquella época. Las instituciones de conocimiento de aquella época eran las universidades, básicamente era lo único que había. También había algo de enseñanza en las instituciones religiosas, en los conventos y tal, ¿no? Bueno, y tiene también, esta maldición también tiene que ver con la destrucción de las inquisitivas mentes de los españoles. Trasladado al día de hoy, las instituciones de conocimiento siguen siendo básicamente las universidades, ahora hay un efecto mucho más grande, y yo he hecho un estudio en el que he bajado unas estadísticas de la Oficina de Patentes Europea para ver cuál es el número de patentes que España genera por millón de habitantes y años, para que sean cifras comparables con otros países europeos. Y se ve que España está significativamente por debajo de otros países europeos, porque nosotros perdimos el tren de la historia, el tren de la investigación, por una serie de razones. Y la principal razón fue esta, la cerrazón ante la ciencia. También tenemos indicadores secundarios, como el número de premios Nobel que hemos tenido, solo hemos tenido 2 en ciencias, mientras que otros países en nuestro entorno pues tienen más. Pero otro que está ahí y es actual es el ranking de Shanghái, el ranking que clasifica las 500 principales o mejores universidades del mundo. España en el año 2021 y 2022 no tiene ni una sola entre las 100 primeras y tiene una sola entre las 200 primeras. Y eso tiene que ver específicamente con la maldición. Qué interesante. Fíjate, hay algo que alguna vez también hemos conversado, y que después hemos investigado. Hay un título nobiliario, ¿okay? De hecho, en otras entrevistas que nos estábamos preparando, salió el tema. Hay un título nobiliario, y es que es un poco absurdo, ¿no? Entender esto en función del libro y lo que nos ha estado pasando con esto, que es el Rey de Jerusalén. Y es un título nobiliario que es actual, que existe y es válido. Y entonces resulta que el Rey de Jerusalén, antes era Juan Carlos I y ahora pues es Felipe VI. O sea que el Rey de España es también el Rey de Jerusalén. Entonces, qué difícil ha sido poder llegar esta historia o llegar con este tema a la Casa Real y poder comentarle esto, porque básicamente tendríamos el perdón en nuestras mismas manos desde mi punto de vista. O sea, el mismo Rey de Jerusalén podría decir, pues bueno, si España como rey derogó el decreto, como Rey de España, como Rey de Jerusalén, perdono a España, ¿no? Sí. O sea, podría verse de esa manera. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, vamos a ver cómo lo explico. El título de Rey de Jerusalén lo ostenta en la actualidad, lo ostenta desde la época del Fernando Católico el Rey de España. Es un título que se compró, y España, la monarquía española, los monarcas españoles han venido ostentando este título, que es puramente simbólico, es decir, no reinamos en Jerusalén, pero sí ostentamos, la monarquía española actual, en este caso Felipe VI, ostenta ese título. El prologuista del libro, un pastor reconocido, Joaquín Yebra, dice que sería muy bueno que el día que se derogue esto, lo derogue el Rey de Jerusalén, que tenga que firmar el decreto el Rey de Jerusalén, porque sería a la vez Rey de España, pidiendo perdón en el nombre de España, pero al mismo tiempo sería honoríficamente el Rey de Jerusalén el que pediría perdón, ¿no?, por el daño hecho a los súbditos de Jerusalén, ¿no? ¿Tú piensas que a lo mejor con la compra de ese título nobiliario estarían de alguna manera tratando de no esconder? A lo mejor se piensa ya las autoridades que pueda estar perdonado o derogado el decreto al ser el mismo, al contar con un mismo rey. ¿Podría verse de esa manera? ¿O piensas que todavía tendría que abrogarse el decreto tal? Yo estoy convencido que el decreto hay que derogarlo como tal. De hecho, el libro tiene una parte histórica donde yo analizo los 4 intentos de derogación que se han hecho a lo largo de la historia. El primero de ellos son las supuestas derogaciones de 4 constituciones españolas. Hay un autor famoso cuyo artículo, uno de sus artículos, lo he incluido en el libro como un anexo,
Y ahí este hombre dice que las constituciones españolas de 1869, la primera, 1931, bueno, hay una en medio que ahora he perdido, la de 1931 y la de 1978, que derogan el decreto. No, lo que hacen es que reconocen el derecho a la libertad religiosa, que es una cosa buenísima, pero que no es exactamente lo mismo, ¿vale? De hecho, no se ha derogado el decreto nunca expresa y formalmente con otra norma de rango igual o superior, es decir, otro decreto o un decreto. No se ha hecho. Y tampoco se ha pedido perdón nunca. Otro de los ejemplos es la famosa o supuesta petición de perdón por parte del rey emérito Juan Carlos I el 31 de marzo de 1992 con ocasión del 50º aniversario de la expulsión. ¿Vale? Se cumplían los 500 años y él fue a la sinagoga de Madrid y dio un discurso que la verdad es muy bueno, es muy bonito leerlo. Creo que ennoblece al rey cuando lo hizo y a la nación, pero en ningún momento, pues, pese a lo que circula por ahí, yo tengo la copia pedida a la casa de su majestad el rey y en ningún momento se pide perdón. No solo eso, sino que en el libro también saco ahí un artículo que salió en aquellos años, publicado en el periódico El País, donde se dice expresamente que había órdenes del gobierno español de que no se pidiera perdón. Y cualquiera que nos esté oyendo debe saber que el rey reina, pero no gobierna. El rey no puede hacer lo que quiera. El rey solo cumple el dictado que le diga al gobierno de turno. Y el gobierno de turno le había dicho que no pidiera perdón. Y por eso, si tenía alguna intención, cosa que desconozco, desde luego en el decreto no aparece. Y es muy improbable que el actual, aunque Felipe VI, que ha aprobado recientemente, en 2015, la ley de concesión de la nacionalidad a los descendientes de sefardíes, y que parece que es muy proclive, también he visto el texto de esa ley y es enternecedor, pero lo mismo, no incluye ninguna petición de perdón, aunque sí en este caso se menciona que aquello fue una injusticia y una impiedad, que ya es dar un paso adelante. Pero no hay petición expresa de perdón y no hay ningún documento oficial que nadie pueda mostrar, sacarlo aquí y poner, aquí está la copia del documento de donación, porque no existe. Claro. Bueno, pero eso nos lleva a un tema bien interesante, porque es que si hay conciencia de esto, porque yo tenía de alguna manera pensaba que no había conciencia, que no teníamos conocimiento histórico de esto, ¿no? Y que por lo tanto, pues bueno, simplemente no interesa, no se busca ni se trata de corregir porque, pues, ya para qué, o sea, ya esto pasó y punto. No conocemos todas las consecuencias espirituales que pudiera traer eso tampoco, entonces tampoco nos interesa. Pero por lo que acabas de decir, que expresamente se pudiera pensar que el rey Juan Carlos lo obligaron a no pedir perdón expresamente, quiere decir que hay otras cosas detrás de esto, ¿no? Entonces, pues, es bien interesante. No sé si eso lo tocaste en el libro, pero lo dejo ahí como para que apúntalo para la siguiente edición. Sí, ¿no? Saber por qué alguien pudiera de alguna manera no querer que se pida perdón, porque a lo mejor hay algo, una hueste seguramente que no quiere que se pida, que esto continúe, ¿no? Sí, bueno, a mí no me consta, no lo digo en el libro, que el rey Juan Carlos quisiera pedir perdón, no lo sé. Y lo único que aporto es un artículo aparecido en El País donde los periodistas dicen que por parte del Ministerio de Gobernación, me parece que era, o Ministerio de Presidencia en aquel entonces, había instrucciones claras de que no se pidiera perdón a eso, expresamente. Entonces, ¿a qué obedece eso? No lo sé, puedo especular sobre ello y no me quiero meter aquí. Yo tengo mi tesis sobre eso. Como he dicho, sobre El País hay unas espesas nubes espirituales malignas y, bueno, lo voy a decir claramente, demoníacas, que permean toda la sociedad española en todos los aspectos. Y entonces a mí no me extraña que haya movimientos de oposición en ese sentido, como probablemente la esté habiendo ahora o la vaya a ver al libro. No me sorprende. Sí, totalmente. Ahora vamos a imaginarnos que en algún momento
se lograra esto, que tú pudieras conseguir las firmas, que se llevara al Congreso, que se tuviera que debatir obligatoriamente y que de alguna manera pues sale y se deroga el decreto. ¿Qué tú piensas que esto traería como beneficio? ¿Qué podrías, haciendo básicamente, siendo profético en este sentido, si esto ocurriera, qué objetivos, o por lo menos qué te gustaría a ti que ocurriera a partir de ese momento? Bueno, yo lo que creo es que en ese momento esas nubes espirituales se desharían como un azucarillo en un vaso de agua. Y que los rayos de la gracia del Evangelio llegarían y alcanzarían de pleno la superficie del país. Y cuando digo esto no me estoy refiriendo a la superficie, sino a las personas. Yo creo que habría un renacimiento espiritual en España. Yo creo que mucha gente que hoy día tiene resquemor, tiene conceptos muy equivocados de Dios, como los he tenido yo como español. Gente que históricamente sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos han venido siendo criados bajo un sistema religioso que vende a un Dios que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia, que vende ídolos y que los equipara y los pone a la misma altura que Dios. Esa gente de repente vería la realidad espiritual de España. Y yo creo que muchos de ellos abrazarían el Evangelio de Dios, el Evangelio puro y sin diluir, el que aparece en la Biblia, no el que nos han vendido. Eso sería uno, pero ese cambio que sería espiritual, yo creo que alcanzaría otras esferas de la vida, porque cuando la gente es cambiada interiormente, espiritualmente, se producen cambios también en el comportamiento, en la conciencia. Y voy a decirlo, yo no puedo prometer que si eso ocurre un día, la situación económica de España va a dar un giro radical y vamos a atar los perros con longaniza. Pero yo creo que efectivamente la situación económica, la situación de la investigación en España, todo eso iba a cambiar. Si eso ocurrirá, si ocurre un día de forma radical o de forma gradual, no lo sé, pero yo creo que donde entra el Evangelio se producen cambios positivos, eso sí lo sé. Y yo creo que desde luego, desaparecidas estas nubes, el panorama de España cambiaría, para bien. Qué interesante, seguramente, claro que sí. Nosotros, mira, en nuestra radio llegamos más o menos a unos 38 países, es una radio online y evidentemente, principalmente en España, Estados Unidos, de todo lo que es Norteamérica y Centro y Sudamérica, pues son los siguientes países donde llegamos. Entonces, ¿cómo pudiera cualquier persona que nos estuviera viendo poder adquirir el libro? Bueno, el libro se puede adquirir de varias maneras. En primer lugar, yendo a la librería más próxima. Si es aquí en España, pues vas allí, pides el libro, se llama Sed de Bendición, y si no tienen ejemplares físicos en el momento, los pueden conseguir, ¿no? Impresión bajo demanda. Esto mismo, en teoría, también opera en Sudamérica y Centroamérica, porque la editorial que lo ha editado, Círculo Rojo, tiene una distribuidora allí que se llama Cauce, que distribuye los libros a nivel físico allí. Pero desconozco en este momento si la cosa allí es rápida o no. La manera quizá más fácil, las dos maneras más fáciles, si queréis, es ir a Amazon y se puede conseguir el libro, tanto en papel como en versión electrónica, que lo puedes bajar al móvil, a la tablet o al ordenador. Y luego la otra manera también es ir a mi página web, www.diasdelcinto.com, y ahí tenéis una pestaña que es el libro, y ahí se puede pedir. Tenéis los enlaces a varias librerías, al Corte Inglés, a FNAC, a Amazon, a la Casa del Libro, etc. Y también me lo pueden pedir a mí directamente, simplemente dejan sus datos y yo se los envío por correo. Pues muy bien. Tenemos acá en el estudio público presente y no sé si quieren aprovechar el momento para hacerle alguna pregunta al escritor, que lo tenemos aquí. Pocas veces tenemos... mira, pues, sí, cómo no. Que sea fácil, ¿eh? No, hola, muchas gracias. Gracias, José Antonio. La verdad es que de lo que te he escuchado me ha llamado mucho la atención y realmente es un libro interesante. No lo voy a adquirir porque me parece muy interesante lo que has expuesto. Has aclarado muchísimas cosas, pero yo no soy española. Me gustaría saber cómo podríamos nosotros los cristianos que hemos abrazado este país y que este país nos ha acogido,
de alguna manera, cómo podríamos contribuir a que esto, de alguna manera, no sé cómo decírtelo, pero a que esto fluya. Nosotros los cristianos decimos que con la oración llegamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, como emigrantes, pero más aún como cristianos, conocedores de ese Dios que tú has hablado, de ese Dios que dice la Biblia, contribuir para que ese libro llegue más y para que las autoridades de alguna manera nos hagan un poquito de caso? ¿Qué tú nos sugieres? Bueno, yo sugiero aquello que dice el antiguo proverbio latino de ora et labora. Lo primero es orar. Yo en el libro hablo de una serie de acciones que ya he mencionado, ¿no? Esto de la página web, lo de la recogida de firmas, lo del envío de las cartas modelo, y todo eso son cosas prácticas que hay que hacer, hay que ser insistente, hay que seguir insistiendo para que estas personas, los políticos, reciban el mensaje de que hay personas, y entre comillas, votantes, que tienen esto en mente y que quieren que esto cambie. Pero la parte fundamental, que no había mencionado, así que gracias por hacer la pregunta, es que estos son cosas humanas, son ideas que a mí se me han ocurrido, que pueden ser más o menos locas, que pueden ser más o menos acertadas, pero sin la intervención de Dios, la cosa probablemente va a ser mucho más difícil, si no imposible. Y la principal intervención, el principal acceso que nosotros tenemos a Dios es mediante la oración. Y claro, la oración es fundamental para esto como para para muchas cosas, ¿no? Como para toda la vida. Así que sí, muchas gracias por preguntar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Del público? Pues bueno. Si alguna, pues bueno. Agradecerte, José Antonio. No sé si quieres despedir o terminar con unas palabras. Sí, bueno, quería simplemente tomar un minuto para daros las gracias aquí en Radio EM, a ti, José Manuel, por la disposición a prestar el estudio y hacer la transmisión esta por Instagram. Y sí, un mensaje a las personas que nos puedan estar viendo a través de redes es que si esto te convence, a ver, tienes varias maneras de colaborar. La primera, la principal, sería que leyeras el libro, aunque esto no es necesario ni que lo compres siquiera, para poder hacer esto que te digo, de entrar en la página web y enviar una carta modelo al rey, al presidente del gobierno o a los representantes de los partidos políticos. Tampoco tienes que comprar el libro para firmar la petición de change.org. Si entráis en la página web podéis leer el primer capítulo completamente libre, gratis. Y luego si compráis el libro, pues yo creo que el libro, los argumentos que hay ahí son de peso como para que alguien esté convencido. Y si llegáis a ese convencimiento de que a mí esto me parece serio y que nos está afectando negativamente, entonces ya es un asunto tuyo el decidir qué es lo que quieres hacer, ¿no? Pero en principio tu mejor contribución sería: voy a dar esto a conocer a otras personas, a más personas, para que se pueda conseguir ese número de firmas, ¿no? Y poder llevar esta iniciativa un día al Parlamento, que la defienda al menos un partido político en el Parlamento y que un día se debata y se derogue. Entonces, la ayuda de cualquiera de los que nos está viendo en redes sociales es fundamental. Y la ayuda, por supuesto, de programas como este, ¿no? Y emisoras como esta, pues también. Así que muchas gracias. Gracias a ti por venir. Les recomendamos entonces que compren el libro Sed de Bendición de José Antonio Díaz del Cinto, y ya saben, lo pueden adquirir los que están fuera de España, principalmente en amazon.com. Así que, pues bueno, nada, despedirnos, agradecerte venir aquí, y sabes que estamos aquí a tu disposición para la siguiente edición, para donde fuera. Y ya nos vas comentando qué ha sucedido con las firmas. En unos meses nos volvemos a ver. Vale. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. muchas gracias, José Manuel. Gracias a todos por estar aquí, a las personas que están en Instagram, y pues a toda la gente que nos vino a visitar, gente, caras amigas por aquí, por el estudio. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Saludos de Dios.